y vean cómo queda. Limpia, ok. Tenemos este cepillo que está aquí, ok. Todos lo conocerán. El que no tiene, pues puede usar uno de estos pequeños que traen las mayorías de máquinas, ok. Y yo uso bastante este largo que está aquí, que es bien suave, ok. Es más suave que los otros dos. En caso de que no tengan uno de estos, está bien este también es suave. Estos son un poquito más duros que los demás. Quitamos todo de aquí. Recomendable poner aquí algún papel para después botarlo, un papel desechable. Yo no lo pongo pues porque para hacerles ver mejor, y obviamente yo esto lo puedo limpiar tranquilamente. Ahora vamos a quitar primeramente esta, ya que vamos a limpiar las dos que están aquí. Este es un mantenimiento, una limpieza. Okay. Abrimos, ok, vean cómo está bien sucia. Yo tengo exactamente 2 semanas que no la limpio por falta de tiempo. He estado haciendo pues dedicándome a los videos y todo esto, y no he tenido tiempo para limpiarla. Este de aquí también más o menos sí, lo mismo, creo que tienen 2 semanas. Vamos a ver, vean cómo está bien sucio. Hay que limpiarla. Miren acá esta suciedad, pero les he estado poniendo siempre el culquero. Ok, esto no deben hacer dejar pasar mucho tiempo. Esto yo recomiendo que el máximo que la pueden limpiar es 1 semana. Dejar pasar 1 semana y luego de que limpiarla. Tampoco no la van a estar todos los días haciéndole la misma limpieza todos los días. Es recomendable sí, pero yo creo que no van a tener el tiempo suficiente para hacerlo. Y lo mejor es que a diario está bien hacerlo, pero quizás no profunda, quizás por el tiempo. Si tienes tiempo, hazlo, eso es lo mejor que puedes hacer. Pero si no tienes tiempo, pues está bien máximo 1 semana. Lo que puedes hacer en cada corte es, para ahorrarte, es así como está abierta, encenderla. Esto lo puedes hacer en cada corte. Creo que se te van 30 segundos de tu vida en cada corte hacer esto. Que ahora debe caer el residuo. Vean. Ok. Y haciéndolo en cada corte, pues ya no estará tan pegado como está ahora. Ok. Esto lo pueden hacer en cada corte. Procedemos a limpiar estas partes de aquí. Que como dije, quien no tiene... Bueno, en este caso todos creo que tendrán esto. Pero yo uso siempre este, que es grande. Okay. Este llega más lejos y limpia mejor hasta allá. Vean. O sea, en menos tiempo ya lo hice. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Esto en teoría no se hace. Ok. Pasar la escobilla en esta parte no se hace. Lo que yo recomiendo es quitarla. Ok. Quitarla. Yo sí lo hago. Yo sí lo hago. Esto también pues lo pueden hacer tranquilamente. Quien cambia a menudo las láminas o las cuchillas, ¿okay? Para quien no sabe, estas son las cuchillas de la afeitadora. Estas son las cuchillas y estas son las láminas, ¿okay? Cuchillas, láminas. Ahora procedemos a limpiar acá. Si quieren podemos quitar los resortes, ¿okay? La encendemos. ¿Por qué la viré? Vean en esta parte de aquí, aquí adentro, ok. Ahora la viramos para que caiga ahí un poco. Veamos si cae. Ok. Veamos, todavía está bien sucio ahí. Procedemos a limpiar con esta escobilla. Aquí se pueden limpiar bien con un poquito más de fuerza. Ok, aquí no hay ningún problema. Vean como ya se ve un poco más limpia. Todavía no está tan limpia. Hay gente que obviamente no tendrá este accesorio, pero por eso es que yo lo recomiendo. Atención, si alguien tiene este accesorio lo va a hacer con la secadora. No soplen donde tienen todo sucio aquí porque se va a volar por todos lados. Okay. Esto ya está listo prácticamente. Limpiamos un poquito los que son los resortes. Lo más recomendable para esto es ponerse guantes. Okay. Es recomendadísimo usar guantes para hacer este tipo de cosas. Yo en este caso no lo tengo porque yo sé que no se va a ver bien en el video. Pero es recomendadísimo usar los guantes por higiene. Para que ustedes, pues tal vez hay alguna bacteria por ahí, no haya ningún problema. Ahora, la parte de abajo sí la podemos limpiar con esto tranquilamente. Este accesorio, este movimiento, perdón, no limpia bien así. Puedes hacerlo así, de estas partes así. Ahora un golpecito en la superficie.
Ok, ahí va cayendo. Suavemente yo le voy a pasar aquí con esta que es más suave. Ok, suave para no perder el filo, porque por eso es que no se pasa la escobilla aquí en esta parte de la cuchilla. Es simplemente para que no pierda filo. Ok, si eres alguien que tal vez cambia los cabezales de estas cosas, de las afeitadoras, cada 3 meses, digamos, yo creo que tranquilamente puedes hacer esto. Ok, si eres alguien que cambia a menudo los cabezales de las afeitadoras. Si no, pues si vas a demorar un poco más, te recomiendo que solo lo soples o que hagas un mantenimiento más seguido, ¿no? Para que no tengas que hacer esto después, donde te encuentres con todo el residuo aquí pues bien pegado al plástico. Vamos a soplar un poco. Ok, una persona me dijo que esto lo puede hacer directamente con la secadora. Sí, es verdad que lo puedes hacer con la secadora, pero hay una diferencia en la secadora con este accesorio. Vean cómo ya quedó limpia una. Ok, espero que se logre a ver bien. Ok, sin necesidad de esforzar tanto, pasándole la escobilla demasiado fuerte aquí a esta cuchilla. La dejamos aparte. Ahora procedemos a limpiar la otra. Ok, primero comenzamos los lados. Ok, ahora la parte de abajo, dándole golpecito. Y un golpe en la mesa o en la superficie donde estemos. Ok, ahora procedemos a seguir cepillando. Cepilla, cepilla. Cepilla, cepilla. Ok, como la canción. Ok, ahora procedemos con esta más suave. Si tienen esos cepillitos por ahí que dicen de bebé, hagan mejor con esa, que es mucho más suave. Ok, vean, bien suave. Ok, de la otra parte, bien suave. Esto no es recomendable hacer para no perder el filo de estas cuchillas. Cada cual pues con su propio sistema. Yo también tengo que mandarme a pedir el recambio de estas Valentian Cool, que yo creo que ya es hora de que las cambien. Pero es que yo voy variando siempre con la afeitadora. Yo no uso siempre la misma. Depende del cabello, pues yo cambio afeitadora. Y vean cómo queda. Limpia, limpia. Ok, obviamente no queda como nueva, pero queda pues muy limpia. Vamos a limpiar ahora esta. Vean la diferencia de esta lámina que viene en la Bill Pro. ¿Dónde dice Bill Pro? Por aquí, no dice por ningún lado. Aquí. Ok, la Bill Pro. Vean la diferencia del tamaño. Cuánta diferencia hay. Es bien grande, está acá. En este caso no tiene por dentro el resorte. A ver si lo logran ver ahí adentro. Ahora limpiamos aquí. Salió volando el resorte. Ahora vamos a colocarla. Ok, ahí no hay nada ahí adentro. Colocamos. Es muy fácil. Ahora a limpiar esta parte. Vamos a limpiar ahora lo que es la cuchilla. Suavemente. Cepilla, cepilla. Ok. Vamos a darle un golpecito ahí. Vean cómo cae. Ok. Y ahora una sopleteada. Oh, se voló lo sucio que estaba ahí, pero bueno, no importa. Ok, ahora vamos a ver cómo está quedando. Vean cómo queda. Ok, vamos a limpiar en estas esquinas un poquito. Ok, otro lado también. Ok, ya que está limpio esto, procedemos a colocarlo aquí.
Atención, no hagan esto, no apoyen así, ok, siempre cojan de las esquinas, una porque se pueden cortar y otra pues para tener mucho cuidado, mejor dicho, ok, no hagan eso, no apoyen el dedo aquí, háganlo de las esquinas. Vamos a encenderla. Ok, es bien fuerte esta cosa chiquitita, Ahora procedemos a limpiar esto aquí adentro y aquí metemos la escobilla esta chiquita. También podemos sacar la lámina. Veamos si se puede sacar la lámina aquí. Ok, yo con la Andis la hacía, vamos a darle un golpecito acá en la esquina. No toquen esta parte de aquí, ok, siempre por las esquinas. Yo creo que esta no tiene el mismo sistema. No, esto si la saco se va a salir solo la lámina tendida. Si esto sale directamente lo que sería la lámina. Pues de momento no la vamos a sacar para no correr riesgo. Oh, salió directamente por acá, ven. Sale así, ok, no la voy a sacar porque no tiene ningún sistema de seguridad que la tenga pues con mucho cuidado. Ahora, esta parte de aquí sí la pueden lavar, sí la pueden mojar, esta parte de la lámina. Las cuchillas no las pueden mojar, ok. Para mí no es recomendable mojar las cuchillas aquí. Lo que yo puedo recomendar es que esto sí lo pueden lavar. O en mi caso yo simplemente lo voy a soplar, ok. Aquí está. Vamos a proceder a colocarla. Está al contrario parece. Vamos a ver. Qué extraño, ok. Vamos a encenderla. Ok, luego de que procedemos a colocarle el Cool Car, pero antes de eso vamos a limpiar esta. Vamos a darle golpecitos así, vean cómo cae. Vamos a limpiar con esto aquí bien. Y vean esto. Ok, ahí está todo el sucio. Le seguimos dando golpecitos. Y luego de que pues yo con esta que tiene digamos estas cosas bien largas, o sea, este cepillo es más grande pero es bien suave, por eso es que este yo lo tengo para limpiar, que me lo compré para limpiar los clientes pero es incómodo, entonces lo agarré simplemente para limpiar siempre las herramientas. Ok, vamos a ver si podemos sacarla en la Andis y en las Babyliss. Esto se puede salir, o sea, esto sale dando, yo me acuerdo que limpiaba la Andis simplemente empujándole una esquina y salía. Este de aquí pues tiene otro sistema, está bien seguro, no sé de momento cómo puede salir, voy a ver bien, no encuentro la verdad cómo sacar esto. Ahora la voy a soplar, vamos a ver cómo está quedando. Vean cómo va quedando limpia, espero que se logre ver bien. Se ve oscuro, no sé por qué se ve oscuro, tengo todas las luces aquí. Vean, ok, ya va quedando bien limpia. Esta es toda la suciedad, las bacterias que hemos sacado de aquí. Procedemos a colocar las cuchillas. Ahora, les decía, quien quiere esto lo puede lavar, esto sí lo pueden lavar tranquilamente, pero recomendación, séquenla, ok, séquenla si no tienen un accesorio como este. Cojan, agarren el secador y sequen, obviamente agarren el lado frío del secador. Ahora procedemos a colocar las cuchillas, vamos a ver. Ok, ya está una. Ok, ya está la otra, la voy a encender así, vamos a ver si cae algo. No, ya no cae nada. Ahora procedemos a colocarlas. Esta pues tienen que colocar primero en esta parte, ok. Primero en esta parte de la parte que se enciende y luego acá, ok, ahí está. Está bien fuerte, la verdad es que está bien alborotada, está aquí, es hora de cambiarle las mallas, pero es que yo las veo todavía muy buenas, okay. Pero al momento de poner el Cool Care pues ya debería bajar un poco lo que es el ruido. Ahora, antes de proseguir, vamos a ver algo, qué hacer y qué no hacer, y también pues unas preguntas que hace a veces la gente por ahí. Vamos a recomendar ahora en esta zona. En esta parte del video vamos a dar unas recomendaciones. ¿Qué se puede hacer? Se puede soplar, se puede lubrificar, cambiar el cabezal cada 4 a 6 meses, limpiar a diario. Y para evitar, por ejemplo, para evitar estas cosas así, lo que tienen que hacer es abrirla, en cada corte abrirla, encenderla y pues soplarla con el secador en cada corte, que esto les va a tomar 1 minuto al día, pero se van a ahorrar después quizás
problemas con las láminas y las cuchillas. ¿Qué no hacer? Vieron que yo me puse a cepillar las cuchillas internas. Si tienes experiencia, si sabes lo que vas a hacer, hazlo delicadamente. Si no tienes experiencia y la verdad que no eres una persona cuidadosa, no lo hagas. Evítate y haz lo que te dije anteriormente. Ábrela, enciéndela, dale con el soplador. Así te evitas que el cabello se vaya acumulando en las cuchillas. Otra cosa que no pueden hacer es guardar mojado. Si ustedes han lavado las máquinas y las van a colocar aquí, no guarden mojado. Me refiero a mojado pues con agua. No hagan que el agua se acumule aquí en estas cosas, ¿ok? Las pueden lavar así, séquenlas con el secador en frío, pero no las guarden mojadas. Para evitar la irritación, ¿qué no hacer? Este movimiento, vean. Esto, donde la cuchilla de la lámina, hagan esto, no hagan, ¿por qué? Porque la cuchilla interna puede llegar a topar la piel a través de los huequitos que están ahí, y eso es lo que va a causar que lastime, que haga un cortecito. A veces la gente dice, hey, ¿cómo es posible que yo he cortado a alguien con la afeitadora? Pues bueno, es por eso, o sea que ya la lámina está demasiado fina, es hora de cambiarla, o fuiste tú que te apoyaste demasiado, ¿ok? No apoyar demasiado. El uso correcto de la afeitadora es esto nada más, ir tocando suavecito, nada más. No apoyen tanto porque eso es lo que va a causar irritación. Y si es una persona muy delicada, puedes usar lo que sería las navajas con el portanavaja, puedes usar eso. En caso mío, por ejemplo, yo pues mi piel se irrita, sea con afeitadora y sea con navajas, ok, yo me irrito con cualquiera de las dos. Pues en mi caso yo tengo que usar una bien suave. En el caso es la Babyliss, que es una de las mejores que no irrita. La que tengo yo en la versión que es de plástico, la FX en versión black. Es buenísima esa afeitadora. Y si hay afeitadoras que recomiendo yo, que tal vez las encuentran en todos lados, una es la Andis, ok, la famosa Andis, y la Babyliss, la que tengo yo, son recomendadísimas. ¿Por qué no recomiendo otras afeitadoras? Ahora, primero que todo, las recomiendo es por el precio que tienen, por el precio que tiene el recambio, el repuesto, y por la disponibilidad que las encuentras en todos lados. Porque como digo siempre, esto te viene con esto y no supera los 30 euros. ¿Okay? Y eso es algo buenísimo, ya que en otras marcas esto te cuesta 30 y esto te cuesta 30 más, que son 60 por una afeitadora que te está costando como 80, pues no vale la pena. En la Babyliss y Andis ellos te dan el repuesto todo junto por 25-30 euros, conveniente. Y la disponibilidad que las encuentras hoy en día las encuentras en cualquier parte del mundo prácticamente. Andis y Babyliss se llevan lo que es el reparto de afeitadora. Por calidad-precio, ¿no? Obviamente hay muchas marcas que pueden, en sus exigencias, pueden comprarse lo que quieran. Por ejemplo, esta les va a salir buenísima. Hace poco recomendé lo que son las Pot Barber. Lo que cambia es el color, son las mismas. Pero siempre digo, si se van a comprar una de estas en AliExpress, pídanselas directamente con el recambio, para que así se eviten, ¿no?, de hacer otro pedido después. Que el recambio no es muy caro, creo que cuesta alrededor de 10, máximo 15 euros. Y vienen todas dos cosas. Ahora, la pregunta que se hace la gente, ¿estas cuchillas se pueden afilar? No es recomendable hacer eso, la verdad. Y pues mi respuesta, bajo mi experiencia, yo diría que no, ¿ok? Después de un cierto punto, después de 4 o 6 meses, esto va cambiado, ¿ok? Si le das un uso, obviamente, extenso, la sabes mantener, pues ya eres una persona con bastante experiencia, pues yo creo que sabes lo que haces, ¿no? Pero de afilar, pues yo te recomiendo que absolutamente no. Ahora, ponerle aceite a las afeitadoras, yo pues no recomiendo tampoco. Para eso están los cool care. Si alguien se va a comprar una de estas afeitadoras, porque ya debes tener un cool care, sea independientemente la marca que sea, ya tienes que tener un cool care, en un lubrificante de esos 4 o 5 en 1 en tu estación. O sea, ya lo debes de tener antes de comprar una afeitadora, porque eso es muy recomendable, sea para las máquinas, sea para esto. ¿Cada cuánto limpiar? Como dije, la puedes limpiar a diario, las puedes limpiar semanal, las puedes limpiar cuando tú quieras, pero acuérdate que mientras más la limpies es mejor, porque les estás dando mantenimiento mejor, estás eliminando bacterias y tal vez enfermedades o cosas así, y también te puedes evitar de estar cambiando cada vez y cuando los repuestos, pues porque nunca le diste un mantenimiento, entonces te lleva a cambiarla. Si no tienes tiempo, pues obviamente no.
cómprate las nuevas y ya. Si alguien se pregunta si se pueden poner otra, por ejemplo en la Babyliss se pueden poner las Handy, o las Handys aquí, las Babyliss aquí, o en las Babyliss poner las Handy. Es mejor comprar cada uno con lo suyo, ¿no? Cada uno con su propia marca, ¿ok? Eviten esas cosas de estar poniéndole. Aquí no es lo mismo que en las máquinas de cortar cabello. Pongan mejor sus marcas. Y bueno, eso era todo, mi gente. Espero que les haya podido ayudar. Vean la diferencia de las láminas aquí con esta, ¿ok? Vean. Les voy a dejar también un pequeño video de poniéndoles el Cool Care. Y eso era todo. Por cierto, también voy a traer un video de esto. Vean lo que tengo aquí. ¿Qué marca es? Vean. Vale la pena. Vale la pena si alguien se preguntaba. Que ya lo vamos a traer en un video. Okay. Muy pendiente. Suscríbete si no lo has hecho. Dale like y espero haberte podido ayudar. ¿Ok? Déjame un buen comentario como siempre y nos vemos en otro video.